Hola hermanos, ¿cómo están? De nuevo aquí en Almeya. Bueno, como ya saben, la mayoría de ustedes, me llamo Hermilo, soy originario de aquí, de este pueblo de Santa María Tecuanulco. Bueno, en estos días se comenta o hay la inquietud de elaborar un oficio para solicitar el regreso de la piedra que se llama Tlaloc, que está en el Museo de Antropología. Quiero comentarles que aquel 26 de abril de 1964 se lo llevaron para ese Museo de Antropología, y en esa ocasión cayó un tremendo aguacero tanto en la Ciudad de México como en esta zona de la montaña. Pero posteriormente, pues lamentablemente en esta región dejó de llover. Ya no llueve como antes de que se llevaran la piedra. Entonces ahorita muchos hermanos de la región de aquí, de la Colhuacan, de la montaña de Texcoco, tenemos la inquietud y el deseo de solicitar una petición para el regreso de esa piedra. Invitamos a todas las personas de todas las comunidades que están interesados en que esa piedra se vuelva a regresar. Y pues hay que trabajar todos, hay que levantar firmas, hay que asesorarnos bien para ver de qué forma se nos hace caso, tanto gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Ojalá en verdad fuera posible. Eso es lo que deseamos aquí en la zona de la montaña, porque en estos últimos tiempos estamos careciendo mucho de agua. Sabemos que si llega a culminarse nuestro objetivo, sin duda esta zona va a volver a llover como antes llovía. Antes la cosecha se daba bastante bien, hablando del maíz, del trigo, la papa, haba, frijol, cebada, todo lo que se sembraba, todo se daba muy bien porque teníamos la lluvia desde a temprana edad. Mucha gente de jóvenes todavía no entienden eso porque no vivieron esos tiempos. Yo, afortunadamente, cuando era chamaco, yo soy de 1948, me acuerdo que en aquellos tiempos, bueno, ya cuando hice uso de razón, en el año 54, 55, ya bien que me acuerdo, aquí llovía bastante bien. Empezaban las lluvias desde abril, porque aquí en los terrenos se sembraba en el mes de marzo. En la primera quincena de marzo se sembraba el maíz, y ya a los 15, 20 días la milpita ya estaba encima. Entonces ya en abril ya empezaba a llover. No, pues desde que se llevaron la piedra hasta la fecha, a veces llueve en el mes de marzo, pero nada más unos días. Y luego se van las aguas, y ya vienen hasta junio, julio. Entonces si siembras, por ejemplo, en abril, pues no, ya no sale la cosecha porque le hace falta el vital líquido a temprana edad de la planta. Por eso ya aquí la gente, por eso ya no siembra. Y el agua que tenemos, agua potable, pues no alcanza para regar todos los terrenos del pueblo. Simplemente sabemos que pues a partir de ese momento en que se llevaron esa piedra, aquí dejó de llover. La gente de la montaña dice que pues ojalá y fuera posible de recuperar para que llegue a su lugar donde estaba, porque pues donde estaba es un lugar sagrado. Para nosotros los de Acolhuacan, para nosotros los cerros son lugares sagrados, ¿sí? Donde hay una piedra representando alguna deidad, para nosotros es algo muy sagrado. Por eso es que queremos, de ser posible, que se nos devuelva. Sí, porque nuestros antepasados la pusieron en el lugar adecuado para que funcionara el temporal del agua. Ellos tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría. Sí, por eso pues la piedra estaba en el lugar adecuado.
Entonces ahora la idea es invitar a todos los pueblos de Alacoloacan que nos regalen su firma para anexar en el oficio petitorio para que se devuelva Mahualmuguepa, Nican, Tehuantic, Tictlazotlasque, Ticmalhuisque, Tichuiquilisque, Tlacuali, Tlaili, ¿qué más?